Proverbios 17:9 dice así: cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos. Ahora, no hay nada que sepa más rico que no perdonar al que me hizo daño. ¿Cierto o no? ¿Cuántos cuando alguien le hace daño a usted, usted dice, voy a saciarme, ¿verdad? Voy a dejar salir toda la carne, voy a bajarme de la cruz y hasta voy a permitir que se me caiga la Biblia para no perdonar a la persona que me hizo daño? ¿Cuántos consciente o inconscientemente piensan algo así? Ahora, am, entonces pensamos de esta forma. Cuando, y aún más cuando la persona viene, ¿verdad?, a pedirnos perdón y decimos, ahora sí, ¿verdad? Y hasta pensamos, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? Tal vez la persona dice, es que yo ocupo hablar con usted. Y usted dice, que venga a hablar conmigo, ¿verdad? Y viene y nos dice, yo quiero pedirle perdón. Usted está herido, ¿verdad? Y le dice, yo quiero pedirle perdón, yo sé lo que hice. Y usted está ahí, ¿verdad? Haciendo que el momentum venga, ¿verdad? Para llegar y decirle, no, no lo perdono. Para que de alguna forma sufra lo que nos hizo sufrir a nosotros, ¿verdad? Nos gusta hacer que la otra persona pague. Y ese es nuestro pensamiento, que quizás no sé cómo vengarme. Tal vez dice, no, no, ¿verdad? No soy tan malévolo y no tengo ni siquiera ideas de cómo vengarme a esa persona. O tal vez sí lo tenemos, sí sabemos cómo hacerlo, pero todavía tenemos un poco de dignidad y decimos, eso me haría una peor persona, pero me las voy a quitar con no perdonarlo. Y muchas veces decidimos no perdonar a la persona que nos hace daño y bueno, y muchas veces, más bien, ni siquiera la otra persona se da cuenta de mi decisión. Usted está todo malévolo, ¿verdad? Y salen unos truenos detrás suyo y todo, ¿verdad? Y, y la otra persona ni se da cuenta la decisión que usted está tomando. Entonces, de repente estamos en una posición más bien ridícula, ¿verdad? Porque usted está todo malévolo, ¿verdad? Y usted se cree la persona más mala del mundo y nadie sabe lo que usted está pensando. Pero independientemente de la información que podemos dar, sabe rico no perdonar, porque nos hace pensar que estamos en una posición de venganza y creemos que estar en esa posición de venganza nos hace mejores que la otra persona. Nos da un sentimiento de superioridad, donde, ¿verdad? Ese me hizo daño y yo ahora soy superior porque no le concedo el perdón. Pero una vez más, Proverbios 17:9 nos dice, cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente, que eso es lo que pasa cuando no perdonamos, mantenemos la ofensa presente. Y siempre estamos pensando en eso, siempre estamos recordando en la ofensa, cada vez que podemos se la comentamos a alguien más. Y peor si vemos a la persona, ¿verdad? Vemos a la persona y hay otra gente y usted aprovecha y dice a todos los que están con usted, aquella persona me hizo esto y contamos la historia. Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Y tal vez usted pueda decir, bueno, pero hay gente que no me importa. Si no lo hirieron por lo que hicieron, la verdad es que usted no es nada de esa persona. Usted se siente mal por la herida o por la ofensa que esa persona hizo por usted, quiere decir que de verdad había una relación. Y por eso el proverbio nos dice, separa a los amigos íntimos. No dice separa al, al que vive en el otro extremo del país con el que vive en el sur.
porque no son nada, ¿verdad? Ni se conocen. Pero por eso habla de esto. Entonces, obviamente, es las personas que conocemos y que están cerca nuestro. Ahora, para Dios, las relaciones son muy importantes. Y debemos entenderlo y quizás pueda decir que es la base del sermón, además, obviamente, del pasaje. Pero para Dios las relaciones son muy importantes. Y es por eso que nos instruye a perdonar. Y nos dice que perdonemos porque Él lo hizo por nosotros. Así de sencillo. Ahora, por un momento, en los próximos 3, 4 minutos, pongámonos en los zapatos de Dios. Si se pudiera, ¿verdad? Imagínense, los zapatos de Dios son eternos, ¿verdad? No puedo ni imaginarme qué tamaño, qué calza Dios, ¿verdad? Pero pongámonos en el lugar de Dios por un momento y veamos a Dios, ¿verdad? Muy contento. Él nos diseña en su mente, en su corazón, con todo el amor del mundo y de la eternidad. Y con esta emoción, con esta ilusión, nos crea, ¿verdad? Inclusive diseña y crea todo un planeta para que nosotros podamos habitar en él. Escribe para cada uno de nosotros un propósito y una historia. Y por fin logra tenernos en la tierra. Ese majestuoso día en el que por fin, ¿verdad? Llega el 6º día y Dios vio que era bueno y dijo, ahora sí, lo único que queda es descansar. Y ya estamos en la tierra, estamos como humanidad en la tierra y todo listo y avanza, empieza a caminar todo. Pareciera que todo va justo como el plan, justo como estaba planeado. Y en el momento menos esperado, la humanidad o el humano le da una puñalada a Dios por la espalda. Lo traiciona por una mentira y el humano escoge el engaño sobre lo que ya Dios había hablado. Siguiendo en esa posición de Dios que pueda usted quizás imaginarse, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría? Quizás de alguna forma engañados, traicionado, definitivamente decepcionado, obviamente herido, ¿verdad? Y definitivamente con muchas ganas de no perdonar. Y quizás hasta con ganas de venganza, ¿cierto o no? O sea, si usted realmente se pone en la posición de Dios, no como Dios, sino como usted, definitivamente no quisiera perdonar y tuviera ganas de venganza, ¿cierto o no? ¿Verdad? O sea, hay que ser honestos, ¿verdad? Si usted dice, no, pastor, jamás en la vida, bueno, yo no sé en qué planeta, ¿verdad? Y usted ahora al final arrepiéntase por mentiroso y un montón de otras cosas. Pero definitivamente eso es lo que vendría de nosotros. Ahora, en este punto, porque si usted sigue con la historia, ¿verdad? Sabemos que Dios, toda esta desobediencia trae consecuencias que Dios dicta a los seres humanos. Quiero aclarar que no debemos confundir las consecuencias con la venganza. En ningún momento las consecuencias de la desobediencia es la venganza de Dios. Ahora, digo esto porque en Génesis 3:20 dice que Dios los cubrió con pieles. Después de que Dios viene y se da cuenta, ya sabía, pero leemos en el relato, Dios se da cuenta que desobedecen y ellos están tapados con unas hojillas, ¿verdad? Usted ha visto las películas o los dibujos, ¿verdad? Y está, ¿verdad? Como así, seguro. Y entonces Dios dicta la sentencia y todo, y en Génesis 3:20 dice que los cubre con pieles. Si hubiera sido venganza, no los cubre con nada. Porque está todo estas emociones saliendo, ¿verdad? Y jamás voy a cubrirlos. Inclusive podemos entender que las pieles con las que Dios cubre a Adán y a Eva es piel de cordero, simbolizando a Jesús años después, el cordero puro y sin mancha que viene a morir por nosotros. Entonces, definitivamente no es venganza.
Pero Dios pudo vengarse o simplemente no perdonarnos. ¿Cierto o no? Tenía toda la razón si lo hubiera hecho. Nos hubiera podido eliminar y hacer una nueva creación o muchas otras cosas. Porque le arruinamos el plan tan maravilloso que preparó. Y no hay nada peor que esperar lo mejor de una persona y que esa persona se esfuerce para darnos lo peor que tiene. Voy a decirlo una vez más, no hay nada peor que esperar lo mejor de una persona y que esa persona se esfuerce para dar lo peor. Y digo esto por experiencia, porque esta frase describe mi vida como pastor y como mentor. Muchas veces, y quizás inclusive su vida también. Y en esta posición estaba Dios, donde estaba esperando lo mejor de su creación. Quizás con mucho o poco esfuerzo, Adán y Eva simplemente dieron lo peor que tenían. Pero su relación con nosotros es más importante que su decepción. La relación, su ilusión todavía y obviamente su amor por nosotros es más importante que cualquier otro sentimiento y emoción negativa que pudo haber tenido Dios en ese momento. Ahora, claro que sí, Dios tiene emociones. Claro que sí. Porque si somos hechos a su imagen y semejanza y cada uno de nosotros tenemos emociones, definitivamente Dios también. Inclusive podemos leer más adelante, cuando la humanidad no cambia y no ha cambiado, ahora sigue pensando igual, dice que Dios estaba en Tico, estaba obstinado de la humanidad y estuvimos así de ser eliminados. Pero esta es la situación de Dios, la decepción que le causamos. Y aunque no hubo perdón para toda la humanidad, justo en ese preciso momento, los cubrió con pieles en señal de que no estaba enojado con ellos. Inclusive, aún después de que los expulsa del jardín del Edén, sigue teniendo relación con ellos. Dios sigue hablando. Y podemos leer todo el Antiguo Testamento cómo Dios continuaba hablando con su pueblo. Alguien resentido, alguien lleno de venganza, no haría algo así. Y vamos a irnos hasta el Nuevo Testamento, donde podemos leer lo que Dios hace y cuál era su propósito exactamente, hablando del perdón, cuando envía a Jesús a la tierra. Segunda de Corintios 5:19 dice así: pues Dios estaba en Cristo. O sea, literalmente es esto. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Qué poderosa declaración leemos aquí en Corintios. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y esta frase es como para que nos despedacemos y nos pongamos a llorar en este momento, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Es increíble poder pensar en esto, como Dios, al que le dimos la espalda, al que hasta, ¿verdad?, creamos un puñal y se lo clavamos y todo este tipo de cosas. Después de que hicimos todo lo que hicimos, arruinamos su plan, ¿verdad? Podemos verlo así. Y aún así envía a su Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Una vez más quiero repetir, las relaciones para Dios son muy importantes. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Qué grande que es el amor de Dios hacia nosotros. No tomando más en cuenta el pecado. Hermanos, recordemos que es justo el pecado lo que nos separa de Dios. No es más grande que Dios. Jamás el pecado va a ser más grande que Dios, pero sí es algo muy grande. O sea, es lo que literalmente nos separó de Dios. Es lo que literalmente hace que el mundo esté en las condiciones en las que se encuentre. El pecado hace que nosotros estemos en una decadencia en nuestra vida. El pecado. Y aún así, Dios decide no tomarlo en cuenta.
Y este es un gran alivio para todos nosotros. Porque, porque es lo que constantemente experimentamos. Es lo que nos encontramos diariamente, el pecado. Ahora, cuando, cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos perdona, es una vez y para siempre. ¿Ok? Y cuando estoy hablando de que esto es un gran alivio para nosotros, no podemos pensar, ahora, no podemos irnos a un extremo de que decir, como ya Dios me perdonó para toda una vida, entonces puedo darme libertad de pecar. Pero cuando entendemos que Dios nos perdona, claro que sí, tenemos que pedir perdón cada vez que cometemos un error, eso está claro. Pero cuando entendemos que Dios nos perdona una vez y para siempre, y que no está tomando en cuenta el pecado, es que Él, cada vez que pecamos, cada vez que le fallamos, Él nos va a perdonar. Podemos hacerlo a un nivel más bajo como nosotros. Y si Alonso me hiere y yo lo perdono, pero más adelante me hiere con otra cosa, yo ya voy a tener que lidiar con eso. Y después, o con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo. Y entonces, cada vez que me hiere, voy a tener que perdonar. Lo que quiere decir esto es que Dios ya no se hiere más por nuestro pecado. Porque Él ha decidido una vez y para siempre perdonarnos cada una de las veces que fallamos. Esto es lo que dice y por eso estoy hablando de que es un gran alivio para nosotros. De alguna forma se quita un gran peso de nosotros, de encima, en lo que ahora podemos entonces acercarnos a Dios entendiendo que Él sí o sí nos va a perdonar. No porque tenga que hacerlo, simplemente por su gran amor y su gran misericordia por nosotros. Ahora, otra vez, no nos vamos a hacer carebarros, pero sí vamos a poder entrar tranquilos delante de Dios, entendiendo sin ninguna culpa, sin mirar atrás y decir, sí Dios, aquí estoy arrepentido, pero tranquilos de que Dios va a decir, ya te perdoné inclusive antes de que cometieras esta falla. Y por eso es una gran tranquilidad para nosotros, un gran alivio. Aleluya, así es. Y quizás muchas veces no tenemos el entendimiento de la posición en la que nos encontrábamos con Dios, pero Él decidió perdonarnos. Y la parte última del pasaje, no crea que la estoy ignorando, dice, Dios nos dio el maravilloso mensaje de la reconciliación. Y el diccionario, de forma sencilla, nos da la definición de reconciliación y dice así: volver a una amistad, superar una enemistad, restaurar la concordia. Y dejé esa parte ahí para los más intelectuales, ¿verdad? Y la armonía o poner de acuerdo a personas que estaban desunidos. Estos éramos nosotros con Dios, donde no había ya más amistad, pero viene Jesús a reconciliarnos con el Padre, donde una vez más podemos ser amigos de Dios, donde se supera esa enemistad, donde se restaura la concordia y la armonía, y dos personas que estaban desunidos, Dios y la humanidad, una vez más están unidos. Este es el mensaje que Dios nos dio cuando nos perdonó por medio de Jesús. Y este es un ejemplo y es un precedente para que nosotros podamos repetirlo. Y uso la palabra precedente al propio porque, por ejemplo, en un juicio, cuando se hace una demanda por alguna situación X, el juicio se trata de solucionar de tal forma de que quede como un precedente para que en el futuro, cuando suceda algo similar, podamos tomar de referencia ese primer juicio y decir, ya hay un precedente y ahora vamos a aplicar eso mismo aquí para que podamos ganar. Entonces, cuando Jesús viene y perdona nuestros pecados o hace su sacrificio para que Dios perdone nuestros pecados, queda como precedente para nosotros, para que siga sucediendo, pero también para que nosotros ahora podamos también
perdonar. Por eso la palabra de Dios, inclusive Dios mismo nos manda a perdonar. Y vamos a irnos a Colosenses 3:13. Dice así: sean comprensivos con las faltas de los demás. Y vamos a parar ahí. ¿Cuántos están súper gozosos con esta hermosísima frase que nos dice el Señor en Colosenses? Sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Cuántos durante el día están diciendo, ya esta persona no la soporto más? Por sus faltas, ¿verdad? Por su comportamiento, inclusive hasta por sus faltas contra uno mismo. Y ¿verdad? ¿Cuántos dicen, esta es la frase que yo necesitaba para levantarme todos los días contento? Esta es mi frase motivacional para lograr ¿verdad? Llegar a mis metas. Y pues tal vez pudiéramos lidiar con esa parte, pero más adelante dice, y perdonen a todo el que los ofende. Está aún más pesado todavía, porque claro que sí podemos comprender e ignorar a esa persona, pero ya sí nos pone responsabilidad cuando nos dice, perdonen a todo el que los ofende. Y si pudiéramos justificarnos de alguna forma, el Señor nos contesta ante su justificación y nos dice, porque recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. El precedente claro que nos conviene un montón, pero también nos pone en un lugar de responsabilidad, donde también tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Dios nos perdonó porque nos ama. Su amor es tan grande que nos ama. La semana pasada estábamos aprendiendo que no amamos porque no conocemos a Dios. Y también estoy mencionando que debemos restaurar la imagen del amor de Dios, porque ha sido distorsionada por nuestros papás y el mundo y todo este asunto. Pero debemos de restaurar esta imagen del amor de Dios. Y Dios viene y muestra su amor al perdonarnos una deuda eterna. Una deuda eterna. Piense en la mayor cantidad de dinero que usted ha debido en su vida. ¿Alguien aquí ha debido más de 10 millones alguna vez? Levante la mano. ¿Alguien alguna vez ha debido más de 15? Levante la mano. ¿Alguien ha debido más de 20? ¿No? Bueno, qué dicha, gloria a Dios. Pero hace 15 años nos embarcamos en una deuda de 35 millones para este lugar. Y yo trataba de permear mi mente, ¿verdad? De que esa no es mi deuda, ¿verdad? Para no sofocarme ni en ese tipo de cosas. Pero hoy en la mañana cuando estaba hablando de esto me di cuenta que de alguna forma sí era mi deuda, ¿verdad? Y por dicha me di cuenta a los últimos meses para pagar. Pero 35, ok, ¿quién ha tenido menos de 10? ¿Menos de 10? ¿Menos de 10? Ok, imagínese esa deuda y que no importa lo que usted haga, por más que usted trate de pagar eso, nunca es suficiente. Y es como los préstamos que hacen hoy de gota a gota, qué sé yo. Y que si usted pide 1 millón prestado a esa gente, usted va a seguir pagando intereses, pero hasta que usted no llegue con todo el millón y les diga, aquí está lo que me prestó, usted nunca va a dejar de pagar. Y eso es cuando hablo de una deuda eterna, eso es. No importa lo que hiciéramos, inclusive entregar nuestra propia vida, nunca iba a ser suficiente para pagarla. Pero Dios lo hizo a través de su Hijo amado. Y esta es la primera señal, o la primera, no sé cuál es la mejor palabra. Voy a seguir con esto y espero explicarme. Esta es la primera señal para que podamos restaurar la imagen del amor de Dios. Si usted dice, bueno, sí, mi imagen de amor está distorsionada,
¿verdad? No logro comprender cómo Dios me ama, ni siquiera puedo recibir el amor de Dios y todo lo que hablamos la semana pasada. Para poder empezar a restaurar esta imagen, lo primero es entender esto. Esto es lo primero que tenemos que entender, que Él perdonó nuestros pecados, que Él perdonó nuestra deuda eterna. Y si logramos conocer a Dios por medio de esta primera señal, vamos a poder amar. Y si podemos amar, vamos a poder perdonar. Porque no es cualquier amor el que recibimos, no es cualquier amor el que está siendo restaurado, es el amor de Dios. Cualquier persona puede amarme, mi mamá puede amarme, mi esposa puede amarme, pero ese amor no es suficiente para que yo pueda tener suficiente amor para perdonar a otra persona. Es el amor puro de nuestro Padre, de Dios, que hace que haya suficiente amor en mí, además del precedente, amén, que yo puedo entonces perdonar a las personas que me hacen daño. Y por eso terminaba el sermón la semana pasada de la siguiente manera: si logramos restaurar la imagen del amor de Dios, vamos a poder apreciar el perdón a nuestros pecados. Lo que pasa es que no comprendemos la deuda que teníamos o no comprendíamos, y como decía, ahora es el pecado lo que nos separa de Dios, pero lo que pasa es que muchas veces no comprendemos la gravedad de la situación, que cuando escuchamos o leemos en la Biblia que Dios ha perdonado mis pecados, tal vez nos sentimos bien, pero no logramos comprenderlo a tal nivel para que realmente podamos apreciarlo y valorarlo como realmente es. Y otras veces lo he dicho, ¿verdad? Imagínese que usted le debe a alguien y le cobra y le cobra y le cobra, pero un día le dice, tranquilo, no se preocupe. Y es un gran alivio, ¿verdad? O sea, imagínese que usted tiene una hipoteca o usted compró un carro o algo, que usted lo llame al banco mañana y le diga, fulano de tal, sí, soy yo, le llama al banco tal, ¿verdad? Usted así, otra vez a cobrar, ¿verdad? Es para decirle que su deuda ha sido perdonada. ¿Qué haría usted? ¿Verdad? Usted seguro se monta en su carro, ¿verdad? Y va y maneja por kilómetros porque está gozoso de que ahora ese carro de verdad es suyo, ¿verdad? O usted nos invita a todos a su casa, si es una hipoteca en su casa, y usted dice, voy a invitar a toda la iglesia a celebrar porque ahora esta es mi casa. Y es un gran alivio. Es un gran alivio. Y si usted tiene alguna deuda, que el Señor le ayude y tenga noticias similares en el nombre de Jesús. Y si logramos apreciar esto tan valioso, definitivamente va a ser fácil perdonar. Porque el Señor perdonó mis pecados. Mis pecados. Pensemos en el pecado del mundo, que es, ¿verdad? No se puede medir. Pero llevémoslo a un plano más personal, donde podamos decir, yo estaba mal con Dios y Él perdonó mi deuda. Y una vez más, para Dios es muy importante las relaciones. Tanto así que restauró su relación con nosotros. Y yo sé que es difícil muchas veces, pero sí se puede lograr. Cada uno de nosotros fallamos y esperamos que nos perdonen. ¿Cierto o no? Cuando usted le falla a su esposo, a su esposa, o a alguien en el trabajo, a su jefe, ¿verdad? A veces se meten las patas, ¿verdad? Y usted dice, ojalá pueda zafarme de esto, ¿verdad? Va a tener consecuencias, pero lo importante es que el jefe o su esposo o su esposa le diga, está bien, te perdono, vamos a continuar. Esperamos que nos perdonen, porque el perdón es amor. Una vez más, el amor de Dios es lo que nos perdona. Y es necesario trabajar en la restauración de la imagen del amor de Dios, porque esto entonces nos va a hacer personas más seguras. Cuando estamos lejos del amor de Dios, y esto lo mencioné la semana pasada también, hay inseguridad.
no sabemos quiénes somos. Pero cuando realmente estamos pegados al amor de Dios y logramos entenderlo, vamos a ser personas más seguras y definitivamente vamos a entender cuál es el valor que tenemos como personas. Vamos a ser personas más valiosas y a la vez vamos a comprender el valor que las otras personas tienen. Porque quizás también por eso es que no perdonamos. Porque creemos que yo soy mejor que los demás y el otro no tiene valor alguno, entonces no me importa perdonarlo. Nos va a hacer personas más seguras y más valiosas. Y es interesante cómo el mundo o el sistema de este mundo exalta o promueve la decadencia del ser humano. Es muy interesante. Porque entre más malo soy, pareciera que soy más valioso. Y tal vez la mejor palabra es valorado. Entre más malo soy, más valorado soy. ¿Verdad? Más me ponen atención. Y en una cultura en donde los valores ya no tienen importancia, entonces entre más decadente esté mi condición, más me ponen atención. Y eso es por la falta de amor. La falta de amor de nuestro papá Dios. Porque no sé quién soy. Y el sistema del mundo trata de enseñarme un amor que no es el verdadero. Y de alguna forma me hace sentir valorado. De alguna forma me hace sentir amado. Ahora recordemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y a la vez recordemos que quien gobierna el sistema del mundo es Satanás, es nuestro enemigo. Y cualquier cosa que salga de este mundo va a venir primero en contra de la imagen de Dios, pero segundo, y con la misma fuerza, viene a destruirnos. A destruirnos. Entonces cualquier cosa que venga del mundo y que nosotros tomemos para nosotros, eventualmente nos vamos a empezar a ver decadentes. Eventualmente nos vamos a empezar a ver feos. Eventualmente nos vamos a empezar a ver sin ningún valor. A los ojos del mundo puede hacer que esté bien. Y nosotros podemos sentirnos bien porque el mundo me está aceptando. Pero recordemos, y esto es muy importante, y si ya no salió en los devocionales, va a salir pronto. Cualquier cosa que salga del mundo viene a destruirnos. Puede ser que se sienta bien, puede ser que me sienta bien porque los demás me aceptan, pero si viene del mundo, si viene de este sistema, eventualmente va a traer destrucción a nuestra vida. Al principio se va a ver bien, al principio se va a sentir bien, al principio hasta voy a invitar a otros para que se sientan bien, pero va a llegar el punto en que usted va a decir, estoy en la decadencia, no valgo nada. Y quizás usted en algún momento ha tocado fondo y usted ha dicho, no valgo nada. ¿En qué momento llegué aquí? No valgo nada. Pero es porque el amor de Dios, el amor verdadero, es lo que nos da valor. Es lo que le pone valor a nuestra vida. Además de eso, es la sangre de Cristo por la que fuimos comprados. Y eso tiene mucho valor. Entonces, entre más decadente esté mi condición, más me ponen atención y al final, esta es la realidad de este mundo. Pero porque no conocemos el amor de Dios, soy inseguro y rechazado. Y tengo que verme feo y estar en decadencia para que me pongan atención. Y eso es lo que promueve el mundo o el sistema. Nos dice, sea gay y te vamos a poner atención. Los delincuentes que rompen las leyes, a esos son los que vamos a defender. Entre más feo, más a la moda está. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Si usted empieza, si valoramos la moda desde los 60, 50 al tiempo que estamos hoy, la gente es más fea. Se viste más feo, ¿verdad? Se ven feos. Pero se visten más feo, ¿verdad? Como se visten feos, se ven feos. No es que necesariamente sean feos. Pero
me gusta una imagen y no pretendo ofender a nadie, y no tengo nada contra los tatuajes tampoco, pero me gusta una imagen que anda en internet que se ve una mujer toda tatuada y a la par hay un muro todo lleno de graffiti y dice, es lo mismo. Así se ven. O sea, ¿cuántos les gusta una pared toda rayada y se ve feo, cierto o no? Y así se ve una mujer toda tatuada. Igual los hombres, ¿verdad? Igual no tengo nada contra los tatuajes, nada por el estilo. Pero es nada más un ejemplo de lo que estoy tratando de decir. Entre más feos nos veamos, creemos que estamos mejor. Pero si conociéramos el amor de Dios, si tenemos la seguridad y la identidad que el Padre nos da por medio de su amor, no tenemos que andar llamando la atención. No tenemos que andar llamando la atención. Voy a decir otra vez, no tengo nada en contra de los tatuajes, ¿verdad? Si usted tiene uno, está bien, nos vamos a ver allá en el cielo, no hay ningún problema. Pero no tenemos que andar llamando la atención. Recuerden que este mundo es al revés al reino de Dios. Lo que para nosotros pareciera normal, en realidad no lo es. Lo normal es que Dios nos muestre su amor. Lo normal es que podamos recibir el amor de Dios. Lo normal es que podamos vivir con las leyes del reino de Dios y no ser rebelde y verme feo. O tener ansiedad o depresión o anorexia para que me pongan atención. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a través del tiempo se mencionan ciertos padecimientos o ciertas enfermedades. Y no es que necesariamente estén a la moda, ¿verdad? No es como que los psicólogos dicen, vamos a poner de moda este padecimiento, ¿verdad? O esta situación. Pero de repente todo el mundo sale con el mismo diagnóstico. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Ya creo que ya ha ido pasando un poco la moda de los frenillos, ¿verdad? Pero uno iba al dentista y salía con frenillos. Y usted decía, pero nada más vine a una limpieza, ¿verdad? Tome brackets. Ajá, todo el mundo así, ¿verdad? Con frenillos. Y entonces ya ha ido pasando esa moda, ¿verdad? ¿Cuántos han dejado de ver personas con frenillos? ¿Verdad? Pero de repente ahora todos los niños son autistas, ¿cierto o no? Y usted lleva a su hijo al médico y dice, tiene autismo, ¿verdad? Con el permiso de los doctores. Pero es una situación, ¿verdad? Que yo quiero hacer otro ejemplo. ¿Ya hace cuánto no se escucha el término anorexia? Anorexia, ¿verdad? Y no es que no deje de existir, pero ya no se escucha, ¿verdad? Y como sea, no tenemos que tener este tipo de cosas para que el mundo me ponga atención, para que yo me pueda sentir valorado, para que yo me pueda sentir amado. Y cuando doy estos ejemplos es cuando digo que el sistema del mundo promueve la decadencia del ser humano para que podamos sentirnos amados. Porque no necesariamente nuestros hijos sean autistas. Simplemente aprenden diferente. Un niño no tiene déficit atencional. Bueno, sí, en términos correctos sí tiene. Lo que no tiene es atención de los padres. Y sí, claro que sí tiene un déficit atencional. Pero de los padres. En el amor del Padre encuentro mi identidad. ¿Quién soy yo? Y eso va a bastar. Eso va a ser suficiente. En el amor del Padre no tengo que ser vengativo y puedo perdonar al que me hace mal, así como el Padre me perdonó a mí. No tengo que vivir en condenación. Se quita ese peso de encima de que yo estoy condenado. No, Dios te perdonó. Pide perdón cada vez que cometas un pecado, pero vas a recibir perdón. La respuesta de Dios es sí, te perdono. Siempre. Pero hay que pedir perdón, ¿verdad? Nadie recibe perdón si no pide perdón. Caminando en lo que Él creó para mí, ocupándome de esa posición que tengo en su reino, como hijo de Dios. No ocupándome de lo que el mundo me dice para distraerme del plan de Dios.
Y que pasen los años, y pasan los años, y pasan los años, y no he cumplido el plan de Dios en mi vida. No afanado ni distraído, sino más bien concentrado y obediente a la voz de Dios, logrando grandes cosas en el nombre de Jesús. Esto es lo normal, para la gloria de Dios, para la gloria de mi papá. Y yo creo que deberíamos empezar a tener valor a nuestro papá Dios. De alguna forma, cuando terminé de escribir el mensaje y puse esto para la gloria de Dios, para la gloria de mi papá, yo luego me puse a pensar y yo dije, realmente no valoramos a Dios como papá. Es todo un tema, el asunto del amor y todo esto, pero siempre seguimos viendo a Dios como ahí inalcanzable, como ahí, claro que sí, Dios, yo recibo tu amor, pero nunca vemos como hijos podemos corresponder a Él. Y entonces, por eso puse, debemos empezar a tenerle valor a nuestro papá Dios, porque ¿cuántos de ustedes harían cualquier cosa por sus papás? ¿Verdad? ¿Cuántos en una situación muy extrema usted hasta diría, si puede, voy a vender mi casa porque necesito salvar a mis papás? Lo que sea, ¿verdad? O usted va y le compra un regalo a sus papás, ¿verdad? Y puede ser que podamos o no, pero no pensamos dos veces en el precio del regalo cuando es a nuestros papás, ¿sí o no? Sería lo normal, ¿no? Y entonces, con esta misma dedicación, con esta misma entrega, creo que podemos entonces decir, yo haría cualquier cosa por mi papá Dios. ¿Verdad? Tal vez usted está ocupado en algo y su papá lo llama y le dice, necesito, ¿verdad? Ya. Y usted deja lo que sea que esté haciendo, lo que sea que esté haciendo, y se va donde su papá. Si usted está trabajando y su mamá lo llama y le dice, es que tengo un dolor en el pecho, usted cuelga y le dice al jefe, hey, mi mamá yo creo que está mal, tengo que ir. Sí. Vaya a ver a su mamá. Dejamos de hacer cualquier cosa por nuestros papás. Con esa misma entrega, con esa misma dedicación, es que ahora tenemos que empezar a ver a Dios. Y Dios nos está llamando todo el día. No para molestarnos ni interrumpir lo que estamos haciendo necesariamente, pero Él está constantemente queriendo estar con nosotros. Y cualquier cosa entonces podemos hacer por nuestro papá Dios. Y a eso me refiero cuando digo, creo que deberíamos empezar a tenerle valor a nuestro papá Dios, desde esa perspectiva. Claro que sí, sigue siendo Dios y todo el asunto, pero ¿qué tanto voy a hacer yo por Él? Y bueno, lea la Biblia y ya va a estar la respuesta. Gracias, Señor, por esta palabra esta mañana. Oramos, Señor, que tú nos ayudes a poder verlo claramente. Síguenos ayudando, Señor, para poder recibir tu amor. Que se siga restaurando la imagen de tu amor en nosotros, para que podamos disfrutar del perdón de nuestros pecados, para que podamos, Señor, disfrutar de tu amor, pero que también podamos disfrutar de la bendición que es perdonar a los que nos ofenden. Y como hemos aprendido otras veces, y quizás hasta por experiencia, ni siquiera es por esa persona. No es un favor que le estemos haciendo a la persona, es por nosotros mismos. Es porque somos obedientes a tu palabra. No hay en tu palabra, Señor, no hay razones para este mandato. Tú simplemente nos dices, perdona. Dios, que tu amor venga a nosotros esta mañana de tal forma, Señor, que de verdad podamos decir, me va a ser fácil perdonar a otras personas. Me es fácil. Voy a tolerarlo, pero también lo voy a perdonar. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.